Buenas noches nuevamente. En nuestro encuentro de hoy vamos a trabajar con las macromoléculas. Aquí en la pantalla tenemos las macromoléculas de importancia biológica más importantes. Estamos hablando de 4 grupos de moléculas que tienen una relevancia bastante importante en las células. Todas estas moléculas tienen en común que están conformadas por grandes esqueletos de un elemento bastante común en la naturaleza, que es el carbono, del cual vamos a hablar un poquitito en breve. Estas macromoléculas están conformadas a su vez por monómeros, con excepción de los lípidos. Los lípidos son muy heterogéneos. Se agrupan como lípidos, un grupo muy heterogéneo de moléculas, pero en el caso tanto de los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, lo que vamos a tener es pues una repetición de monómeros que van a formar polímeros. Cada una de estas macromoléculas tiene una función vital en las células y nosotros vamos a estar hablando brevemente de cada una de ellas. Se supone que este es un tema que ustedes ya pues han visto por el hecho de que tiene bastante tiempo, no colgado esta simple presentación, sino la recomendación de que hicieran la lectura de su capítulo del libro de biología celular y molecular relacionado con lo que es la química de la vida. Entonces, vamos a comentar brevemente cada uno de ellos y luego entonces seguiremos ampliando. Bien, como les mencionaba ahorita, estas moléculas tienen en común el hecho de que están conformadas por importantes esqueletos de carbono. El carbono tiene una particularidad y es su propensión, su facilidad para formar complejas estructuras moleculares. Como pueden ver, el carbono tiene 4 electrones de valencia y tiene la capacidad entonces de formar enlaces, pudiendo ser estos simples, dobles o triples. Son bastante estables y resistentes los enlaces que se forman en las estructuras que el carbono sirve como esqueleto. Entonces, comenzando con los grupos de macromoléculas, estaremos hablando pues de los carbohidratos. Para mencionar algunas de sus características más relevantes, están formados básicamente por cadenas de carbono y en ellas vamos a encontrar moléculas de hidrógeno y oxígeno. Dentro de sus funciones más importantes, como ustedes bien saben, está el proveer energía inmediata a los seres vivos, pero también el formar estructuras. Podríamos citar algunos ejemplos, como están aquí, como ustedes pueden visualizar en su pantalla, pues la glucosa, fuente inmediata de energía, pero también tenemos el glucógeno, que también se le llama almidón animal, que es un polisacárido. Precisamente pues nos sirve como una molécula de almacenamiento en los animales. Es el equivalente pues del almidón en las plantas, donde se acumulan en algunas raíces y tallos. Y por otro lado tenemos pues como ejemplo de función estructural la celulosa, que forma las paredes celulares de las plantas, pero también tenemos la quitina formando el exoesqueleto de muchos organismos. Bien, aquí tenemos una clasificación muy elemental basada en las uniones de los monómeros que conforman los carbohidratos. La unidad básica fundamental son los monosacáridos, son los azúcares más simples. Pues cuando se unen dos monosacáridos
vamos a tener disacáridos, como el caso de la sacarosa, lactosa, como está en este ejemplo. Los disacáridos son uniones de monosacáridos que no pasan de 9 monosacáridos. Vamos a encontrar oligosacáridos combinados muchas veces con proteínas, formando glucoproteínas, o con lípidos formando glucolípidos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de membrana celular. Y ya mencioné en los ejemplos de los polisacáridos. Los azúcares se unen mediante los enlaces glucosídicos. Es imprescindible en esta parte que nosotros manejemos informaciones puntuales sobre cada macromolécula. En el caso, por ejemplo, para empezar, que estamos hablando de los carbohidratos, pues necesitamos conocer su función, sus funciones principales, cuáles son los monómeros que conforman esta macromolécula y cuáles son, cómo se llaman los enlaces que unen los monómeros para formar polímeros. Esto es muy, muy importante. ¿Para qué es nuestro encuentro? Precisamente para enfatizar y para orientar. En esta modalidad virtual, a distancia, y en este caso virtual, pues la responsabilidad del estudiante es mucho mayor que en la modalidad presencial. Siempre en la modalidad presencial yo enfatizaba siempre de que nuestro trabajo básicamente es ser un orientador, un facilitador que va pues dando pautas y va motivando y va pues ayudando, esclareciendo dudas, pero el trabajo fuerte que requiere pues la lectura, los ejercicios, los análisis, todo ese trabajo pues requiere de un esfuerzo sostenido y de un tiempo que se invierte, y ese trabajo lo debe hacer el estudiante. Entonces, es muy importante que esto esté claro. Los procesos de aprendizaje no ocurren de manera espontánea en este tipo de escenarios, vamos a decirlo así. Entonces, lo que queremos básicamente es enfatizar en cuáles son los aspectos que ustedes necesitan afianzar, porque nos van a servir de soporte, de fundamento para la construcción de otros saberes. Entonces, ya saben, en ocasiones, pues cuando teníamos la oportunidad, y esto es un semestre muy cortito, y entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero yo les recomiendo que hagan una especie de resumen, que lo hacíamos cuando estábamos a nivel presencial, y era una especie de tabla donde usted colocaba el nombre de la macromolécula, el monómero que la conforma, el enlace que les sirve para formar los polímeros y su función. En otros casos colocábamos también la fórmula estructural. Pero bueno, vamos a continuar. Es simplemente una recomendación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un esquema donde presentamos dos monosacáridos, la glucosa y la fructosa. Estamos observando aquí lo que ocurre mediante el proceso de deshidratación, síntesis por deshidratación, donde se unen estos dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico y se libera agua. Ustedes pueden observar aquí estos grupos hidroxilo, como de este grupo hidroxilo, este aporta un hidrógeno y este aporta un hidroxilo, se unen, se forman el enlace y se libera agua. Bien, continuamos con las proteínas. Entonces, en el caso de las proteínas, pues las proteínas están conformadas por aminoácidos. Aquí, en esta definición, habla de cadenas lineales conformadas por aminoácidos.
Ustedes vamos a ver más adelante que la unión de aminoácidos forma lo que se llaman polipéptidos. Aquí básicamente lo que vamos a hablar es de la unidad que conforma estos polipéptidos que a su vez conforman las proteínas. Las proteínas tienen una función muy, muy valiosa en los seres vivos. Una de las funciones que nosotros más conocemos es su función estructural. Sin embargo, pues las proteínas tienen múltiples funciones. Y vamos a ver muchas de ellas cuando estemos hablando del tema de las proteínas de manera específica esta noche. Pero dentro de las funciones que podemos citar aquí de manera breve están pues la función enzimática, importantísima para los procesos metabólicos, la función hormonal, la función inmunológica, la función contráctil, etc. Aquí tenemos la estructura básica de un aminoácido. Tenemos el carbono alfa o carbono central, un hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R que va a ser distinto en cada aminoácido. Es decir, esta es la estructura general del aminoácido. Reitero, un carbono central, un grupo amino y un grupo carboxilo. Un hidrógeno y un grupo R que va a identificar va a diferenciar un aminoácido de otro. Continuamos con los ácidos nucleicos. Bien, los ácidos nucleicos, ustedes saben que pues son moléculas, macromoléculas que están conformadas por la unidad básica que es el nucleótido, es decir, el monómero que conforma los polímeros. En los ácidos nucleicos se llama nucleótido. Olvidé mencionar, chicos, que en el caso de las proteínas, los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos para formar polipéptidos y proteínas. Entonces, en el caso de los ácidos nucleicos, las uniones entre nucleótidos están conformadas por enlaces fosfodiéster. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. La función básica de los ácidos nucleicos es almacenar y transferir información. Hay algunos ácidos nucleicos que participan en procesos metabólicos, pero en este caso nosotros queremos concentrar la atención en la función de almacenamiento y transmisión de información genética en los organismos. Estamos viendo que la diferencia básica entre los ácidos nucleicos, ADN y ARN, bueno, están dadas. Aquí podemos observar la estructura. El ADN está formado por una doble hélice, por dos cadenas antiparalelas. Vamos a tener una sesión de ácidos nucleicos y vamos a entrar en todos los detalles del lugar. Las bases nitrogenadas que conforman los ácidos nucleicos del ADN difiere en un nucleótido, en una base nitrogenada que cambia. El ARN es de cadena sencilla, etcétera. Nosotros vamos a ver cada uno de estos ácidos nucleicos de manera individual y vamos a abundar. Aquí solamente lo que estamos haciendo es una presentación en términos generales, pero en esta simple presentación pues hay una serie de elementos que se supone que usted debe conocer. ¿Qué es lo más importante en este espacio, en este contexto? La función de los ácidos nucleicos, cómo se llama la unidad la unidad básica, que es el nucleótido, y que el nucleótido está conformado por tres moléculas. Un azúcar, que es una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato.
Entonces, esa es la estructura general de un nucleótido. Sabemos que en el caso del ADN, el nucleótido, el nucleótido se diferencia del nucleótido del ARN en el hecho de que esta pentosa es una desoxirribosa y en el caso del ARN, esta pentosa es una ribosa. Perdón. Entonces, básicamente esto con respecto pues al ADN. Dentro de las bases nitrogenadas, pues tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina en el ADN, y en el ARN tenemos la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. Sabemos que pues las cadenas de ADN pues están conformadas por un esqueleto formado por azúcar y fósforo, y que estos colores que ustedes ven aquí, estas letras de colores representan las bases nitrogenadas que se van a unir mediante puentes de hidrógeno, es decir, una cadena va a estar conformada por una secuencia de nucleótidos. Como ustedes pueden ver aquí, esta estructura, este nucleótido se repite. Imaginemos que cada color representa una base nitrogenada, pero vamos a imaginar que este nucleótido está completo. Esto es una ilustración muy, muy sencilla, pero recuerden que la base nitrogenada no está unida al aire, sino que este esqueleto que vemos aquí en verde, vamos a decir que está conformado por azúcar y fósforo, y que aquí resalta la base nitrogenada. Una base nitrogenada de una cadena se une a la base nitrogenada de la cadena del frente mediante apareamiento complementario de guanina con citosina mediante 3 puentes de hidrógeno y de adenina con timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Esto a modo general. Por último, estamos aquí con los lípidos. Como les decía hace un ratito, pues los lípidos se definen como un conjunto, un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos que tienen en común el hecho de que pues son de consistencia aceitosa y que son solubles en compuestos orgánicos e insolubles en agua. ¿Okay? Entonces, otra cosa importante de los lípidos es que, pues, podemos mencionar los grupos de lípidos más relevantes, más importantes en lo que respecta a su función en las células. Por ejemplo, tenemos el grupo de las grasas, dentro del que resalta pues, los triglicéridos. Su función más importante está asociada con lo que es la reserva energética. Tenemos otro tipo de lípidos que son los esteroides, que sirven como moléculas para sintetizar otras moléculas vinculadas con lo que es la regulación de algunos procesos biológicos, como es el caso de la síntesis de algunas hormonas esteroideas. Y muy, muy importante y relevante, los fosfolípidos, que tienen una función estructural en el caso, por ejemplo, de las membranas celulares. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Si nosotros prestamos atención a la función de cada una de estas biomoléculas, vamos a darnos cuenta de que la célula de la que nosotros hemos estado aprendiendo y de la cual pues hemos invertido un tiempo importante, pues hay una serie de estructuras que están conformadas por estas macromoléculas. Nosotros vamos a continuar aprendiendo sobre las células, pero hemos hecho una pausa bastante larga, yo espero que ustedes la hayan sabido aprovechar bien, para dedicarle tiempo a las macromoléculas. Por ejemplo, acabamos de mencionar que las membranas celulares están conformadas por fosfolípidos. Sabemos que no solamente por fosfolípidos, sino también por proteínas, que fue la molécula que acabamos de mencionar. Pero si hablamos del núcleo que estuvimos trabajando la semana pasada,
pues hemos estado aprendiendo que este núcleo, esta estructura, este organelo en las células eucariotas, en su interior, en el interior de esa doble membrana nuclear, vamos a encontrar cromatina. Vamos a encontrar cromatina, y la cromatina pues es una estructura conformada por ácidos nucleicos, por ADN, organizado, enrollado en proteínas histónicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la célula de la que nosotros estamos aprendiendo está conformada por muchos de estas macromoléculas, y que muchas de las actividades y de las funciones que la célula lleva a cabo tienen su base en estas macromoléculas. Por esta razón, nosotros queremos darle un lugar importante, pero no solamente en un espacio, sino en su cabeza, en su cerebro, que usted asuma, pues que no es quien lo asuma, que comprenda la relevancia de estas macromoléculas, y que usted pueda a su vez entonces lograr entender de manera integrada de qué forma en las células se llevan a cabo una serie de procesos basados en toda esta información que nosotros estamos aprendiendo. Bien, vamos a iniciar. Tenemos unos minutos, no sé, estoy contando, chicos. Yo lo que estoy contando en nuestro tiempo, que estamos en una cuenta regresiva. Parece que el tiempo se fue muy aprisa. Déjenme ver la hora. Sí, es correcto. Nos restan unos minutos antes del break. Vamos a hacer una cosa. Un momentito. Déjenme quitar esto de aquí.